¿Qué tal, jóvenes? Es un grato placer para mí estar nuevamente con ustedes. Soy Armando Quispe Pauvia, docente de matemática, y en esta oportunidad vamos a desarrollar una clase virtual de álgebra para el quinto uno. En este video desarrollaremos el capítulo número 21 del tomo 6. El tema corresponde a relaciones y funciones parte 2. En la parte número 1 recordemos que hemos definido a una relación como un conjunto de pares ordenados cualquiera. Hemos definido también a una función como un conjunto de pares ordenados, es decir, una relación, pero con una característica especial. Para ambos hemos definido el dominio, el rango, hemos señalado procedimientos para calcular cada uno de ellos en diferentes situaciones. En la parte número 2, aquí vamos a referirnos a un grupo de funciones que se manejan frecuentemente y que tienen aplicaciones interesantes en diferentes ramas, en diferentes áreas. En economía, por ejemplo, se habla de la función oferta, la función demanda, la función utilidad. El modelo matemático para la función oferta y para la función demanda es la función lineal. El modelo matemático para analizar la utilidad, el beneficio, la ganancia, frecuentemente es la función cuadrática. Y así, ustedes encontrarán aplicaciones interesantes en otras áreas, sobre todo en ingeniería. Van a ver aplicaciones interesantes de este grupo de funciones que analizaremos a continuación. Acompáñenme a verlo. Comenzamos con el desarrollo del tema. Funciones usuales, funciones conocidas, funciones básicas. Cualquiera de estas denominaciones es correcta para este grupo de funciones. Hay un grupo de funciones que se usa con frecuencia dentro de este tema y para cada una de ellas es necesario conocer 4 partes de la misma. Número 1. La regla de correspondencia de la función. Número 2. El máximo dominio en el cual podríamos definir dicha función. El dominio máximo y el dominio maximal. Número 3. Bajo ese máximo dominio, ¿cuál será el rango de la función? Considerando el máximo dominio de la función, ¿cuál será el rango de esa? Y número 4, quizás la parte más importante de todo esto, la gráfica de la función. Con estos 4 elementos podemos estudiar cualquier tipo de función más adelante que tenga relación con estas que vamos a ver a continuación. Número 1. Función constante. La función constante es aquella que tiene regla de correspondencia y e igual a c, donde c es un valor fijo, es una constante real, o f de x igual a c. Recordemos que y es igual a f de x. Escribir y o f de x igual a c va a ser exactamente lo mismo. Ahora, ¿cuál será el máximo dominio en el cual está definida la función? Los reales. Y con ese máximo dominio, dado que todas las segundas componentes de los pares ordenados que conforman esta función va a ser siempre igual a la misma constante c. Entonces el rango es un conjunto unitario formado por el valor c, la constante c. ¿Y cuál será la gráfica de la función? Para reconocer la forma que adopta la gráfica, podemos ubicar en el plano cartesiano algunos pares ordenados de la función, por ejemplo el par 0,c, el par 2,c, el par menos 1,c, y con ello vamos a notar que la gráfica de la función sale una recta horizontal, una paralela al eje x. Para graficarla, trazo el plano cartesiano, ubico sobre el eje y el punto de ordenada c, y por ese punto pasa la recta horizontal que representa a la gráfica de la función constante. Muy bien, primer ejemplo, y igual a 4. A ver, para graficar esa función constante
trazamos el plano cartesiano, ubicamos en el eje Y el punto de ordenada 4 y por ese punto trazamos la recta horizontal. Ahí la tenemos. Digo recta porque lo que acabamos de dibujar se extiende tanto por la izquierda como por la derecha ilimitadamente. En realidad hemos dibujado solo una porción de esa recta nada más, pero se debe entender que la gráfica continúa por el lado izquierdo y por el lado derecho. Otro ejemplo más, y igual a menos 2, función constante y igual a menos 2. Trazamos el plano cartesiano, ubico sobre el eje Y el punto de ordenada menos 2, por ahí trazo la recta horizontal y listo. Ahí está la gráfica de la función. Número 2. La función identidad. La función identidad tiene por regla de correspondencia y igual a x. Y eso me está indicando que todos los pares ordenados que forman esta función tienen sus dos componentes iguales. La primera y la segunda componentes son iguales. El par 1,1, el par 7,7, el par menos raíz de 5, menos raíz de 5, el par 0,0 son algunos de los pares ordenados que van a formar esta función. El máximo dominio en el cual podemos definir la función, evidentemente todos los reales. Y con ese máximo dominio, el rango de la función también será todos los reales. ¿De acuerdo? Bien, y la gráfica de la función, ubicando algunos pares en el plano cartesiano, al final va a salir un trazo como este. Una recta oblicua que pasa por el origen del plano, pasa por los pares 1,1, 7,7, menos raíz de 5, menos raíz de 5, es decir, esta recta. Ahí está. Y esa es una recta que es bisectriz del primer cuadrante y también del tercer cuadrante. ¿De acuerdo? Número 3. La función raíz cuadrada. Esta tiene por regla de correspondencia y igual a la raíz cuadrada de x. ¿De acuerdo? El máximo dominio en el cual podemos definir la función, evidentemente para que exista esa operación en los reales, el radicando tiene que ser mayor o igual que 0, x mayor o igual que 0. Eso significa que el dominio de la función se extiende desde 0 hasta más infinito. Y bajo ese máximo dominio, el rango de la función, ¿cuál es? También de 0 a más infinito. Recordemos que el resultado que arroja la operación, ¿sí?, la raíz cuadrada sale mayor o igual que 0 siempre. Entonces el rango va a salir desde 0 cerrado a más infinito. Y la gráfica de la función, dibujamos el plano cartesiano, tomamos algunos pares ordenados en la función, por ejemplo el par 0,0, el par 1,1, el par 2, raíz de 2, y así sucesivamente, y nos va a generar un trazo como el siguiente. Ahí lo tenemos. Esa es la gráfica de la función raíz cuadrada de x. Y igual a raíz cuadrada de x. Perfecto. Número 4. La función valor absoluto. Nosotros ya hemos visto en un tema anterior la definición de este operador valor absoluto. Vamos a usar ese operador para definir la función. Su regla es y igual a valor absoluto de x. El máximo dominio en el cual podemos definir la función, todos los reales. Y siendo x cualquier número real, recordemos que el valor absoluto de x es mayor o igual que 0 siempre. Por lo tanto, el rango de la función va desde 0 cerrado a más infinito. ¿De acuerdo? Ahora, para graficar la función, trazo el plano cartesiano, ¿de acuerdo? Y planteo dos posibilidades para esa regla de correspondencia. Primero, cuando x es mayor o igual que 0, me va a quedar y igual a x. Y esa, como vieron, es la función identidad. Así que dibujaré la recta que representa la función identidad, pero de ella solo considero la porción desde 0 a más infinito. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque x es mayor o igual que 0. Estamos en ese caso. Y entonces el gráfico sale esto. Perfecto. Ahora para un x negativo. Si x es negativo, el valor absoluto vale menos x. La regla quedó y igual a menos x. Esa recta es la bisectriz del segundo y el cuarto cuadrante.
Pero de toda esa recta que pasa por el origen, solo considero el tramo en el cual x es menor que 0. O sea, desde 0 para la izquierda. Y sale esto. Ahí está, ¿no? Esa es la gráfica de la función y igual a valor absoluto de x. Número 5. Función potencial. Esta tiene por regla de correspondencia y igual x a la n, donde n es un número natural a partir de 1. N igual a 1, 2, 3, 4, 5, etc. Es decir, y igual a x a la 1, y igual a x cuadrado, y igual a x cubo, y igual a x cuarta, y así sucesivamente. ¿Cuál es el máximo dominio en el cual se define la función? Todos los reales. Y bajo ese máximo dominio, ¿cuál será el rango de la función? Depende de n. Vamos a analizar dos casos posibles en esta parte. Caso A, cuando n es par. ¿Está bien? El gráfico de la función, tomando y igual x al cuadrado y ubicando algunos pares de la función en el plano cartesiano, podemos imaginarnos cómo va a ser la gráfica de la función. De igual modo, para y igual a x cuarta también ubico algunos pares en el plano y vemos la forma de la gráfica. Y así. Y resulta lo siguiente. Ahí está. Ahí hemos hecho ya la gráfica de tres funciones cuando n es par. El trazo de color verde corresponde a y igual a x cuadrado. El trazo de color azul corresponde a y igual a x cuarta. El trazo de color rojo corresponde a y igual a x sexta. Y así sucesivamente. Uno con esas gráficas ya se va dando cuenta de cómo serán las gráficas de y igual a x a la octava, y igual a x a la 10, etc. Ahora, la gráfica de esta función potencial con n par pasa por tres puntos del plano siempre. Pasa por el par 0,0, el origen del plano, pasa por el par 1,1, ¿sí? Por el punto 1,1, pasa por el punto menos 1,1, siempre. ¿Está bien? Muy bien, para determinar el rango en este caso, la gráfica de la función la proyectamos con respecto al eje y ya sabemos que la proyección que se determina sobre ese eje va a ser, ¿sí?, el rango de la función. Por ejemplo, para y igual a x al cuadrado, el trazo de color verde, proyecto dicha gráfica con respecto al eje y la proyección se extiende, como se está notando, desde cero cerrado a más infinito. E igual para los demás casos. Exactamente lo mismo. Por lo tanto, el rango de la función va de 0 a más infinito. Caso B, cuando n es impar. Aquí vamos a manejarlo a partir de n igual a 3, porque el caso n igual a 1 y igual a x, la función identidad, ya la conocemos. Entonces, también para y igual a x cubo, cojo algunos pares de la función, los ubico en el plano cartesiano, y con ello voy viendo la tendencia, la forma que va adoptando la gráfica de la función. Lo mismo para y igual a x quinta, para y igual a x séptima, etc. Y resulta lo siguiente. Ahí lo tienen. Sale un trazo como ese. ¿De acuerdo? El trazo de color verde corresponde a y igual a x cubo. El trazo de color rojo corresponde a y igual a x quinta. El trazo de color lila corresponde a y igual a x a la séptima. Y con ello ya se va notando cuál será la forma de la gráfica de la función para y igual a x a la novena, y igual a x a la 11, etc. ¿De acuerdo? Muy bien. Nuevamente aquí la gráfica de la función, cuando n es impar, pasa siempre por tres puntos del plano. Pasa por el origen, el par 0,0. Pasa por el par 1,1 y pasa por el par menos 1,-1. Siempre por esos tres puntos. ¿Correcto? Bien, si queremos calcular el rango de la función, simplemente proyecto la gráfica sobre el eje y. Ejemplo, y igual a x cubo, el trazo de color verde. Lo proyectamos con respecto al eje y
Y la proyección, como se nota, se extiende en toda la recta del eje Y. Es decir, el dominio va a ser todos los reales. El rango, perdón, todos los reales. El rango será todos los reales. ¿Correcto? Número 6. Función de primer grado. Esta tiene por regla de correspondencia y igual a por x más b, con a diferente de 0. Es decir, su regla de correspondencia está dada por un polinomio de grado 1. El máximo dominio en el cual podemos definir la función va a ser todos los reales. Y con ese máximo dominio es fácil comprobar que el rango de la función también resulta ser todos los reales. La gráfica de la función de grado 1 es una recta oblicua, una recta con un cierto grado de inclinación. Aquí vamos a separar esta función en dos casos. Primer caso, cuando el término independiente es igual a 0. Segundo caso, cuando el término independiente es distinto de 0. En el primero de ellos, la regla se reduce a y igual a a por x. Y se nota de que el par 0,0 va a ser un punto que pertenece a la función. Lo cual significa que esta recta pasa por el origen del plano. Siempre. ¿De acuerdo? Bien, y considerando aquí el coeficiente principal, que seguro ustedes lo conocen de la geometría analítica, de la trigonometría, ese coeficiente principal se llama pendiente de la recta. ¿Qué significa esto? A ver, dibujemos la recta que pasa por el origen. Ahí está, digamos que sea así. Esta recta forma con la horizontal, con el eje X, un ángulo, el que estoy señalando con el puntero láser, ese ángulo. Sucede que la tangente de ese ángulo se llama pendiente de la recta y es igual al valor de A. A es la tangente del ángulo que forma la recta que representa a la función con el eje horizontal, con el eje X. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo de ese valor, la inclinación de la recta será, por ejemplo, de esa manera, o quizás sea de repente así, de ese modo. ¿De acuerdo? Todo depende del valor del signo de la pendiente. Muy bien. Esta función con término independiente igual 0, y igual a a por x, nada más, recibe un nombre especial. Se le llama función lineal o función de proporcionalidad. Se denomina de esa manera. Correcto. Veamos un par de ejemplos. Primer ejemplo, y igual a 4 por x. Función lineal, mira, a ver. ¿Sí? No tiene término independiente. El término independiente vale 0. ¿De acuerdo? Bien, dibujamos el plano cartesiano. Ubico el punto en el origen y por ahí pasa la recta. Como esta tiene pendiente 4, entonces la inclinación será aproximadamente de esa forma. ¿De acuerdo? Este ángulo que forma la recta con la horizontal, un ángulo alfa, por ejemplo, tiene la propiedad de que la tangente de alfa vale 4. ¿De acuerdo? La tangente de este ángulo que estoy señalando va a ser igual a 4. ¿De acuerdo? Otro ejemplo más. Y igual a menos 1 medio por x. Función lineal o función de proporcionalidad. Dibujamos el plano, pasa por el origen, pero como esta tiene pendiente negativa, la inclinación de la recta será más o menos de esa forma. El ángulo que forma dicha recta con la horizontal es el ángulo que parte de aquí y va hasta la recta, ese ángulo. ¿De acuerdo? La tangente de ese ángulo vale menos 1 medio. Se llama pendiente de la recta que representa dicha función. Correcto. Segundo caso, cuando el término independiente es distinto de 0. Bueno, ocurre aquí que la recta que va a representar a la función ya no pasa por el origen. Para graficarla, trazamos el plano cartesiano. El término independiente, el valor de b distinto de 0, lo ubico sobre el eje Y.
Sobre el eje Y ubico dicho punto de ordenada B. O sea, el término independiente es la ordenada del punto de paso en el eje Y de la recta. Bien, ustedes saben que por geometría, para determinar una recta en el plano, basta ubicar dos puntos y por ese par de puntos pasa una única recta. Esa recta va a ser, por supuesto, la gráfica de aquella función. El otro punto, por lo general, se ubica sobre el eje X. Y para determinar dicho punto, sabemos que cualquier punto sobre el eje X tiene segunda componente igual a 0, Y igual a 0. Resuelvo la ecuación y ahí sale X igual a menos B sobre A. Ahí está. Punto de abscisa menos B sobre A. Listo. Trazamos la recta. La recta pasa por ese par de puntos. Ahí está. ¿De acuerdo? Lógicamente el ángulo que forma la recta con la horizontal, este ángulo θ por ejemplo, tiene la propiedad de que la tangente de ese ángulo θ es igual a A. ¿Estamos de acuerdo? Vale A, pendiente de la recta. Ese detalle ustedes lo van a ver con más amplitud en geometría analítica, en trigonometría. Y de seguro algunos ya lo conocen. ¿De acuerdo? Primer ejemplo para esto. Antes de esto. Esta función con b diferente de 0 recibe la denominación de función afín. Tiene ese nombre, se llama función afín. Ahora sí, un ejemplo para esto. Y igual a 2x más 3. Esta es una función afín, porque el término independiente de la regla de primer grado es distinto de 0. Muy bien, para dibujar la recta, trazamos el plano cartesiano. Este término independiente me da la ordenada del punto de paso en el eje Y. Lo ubico. Ahí está, ordenada 3. ¿De acuerdo? Lo igualo a 0 para calcular la abscisa del punto de paso sobre el eje X. Lo resolvemos, 2x más 3 igual a 0, x vale menos 3 medios, cae por ahí más o menos. Y listo, dibujo la recta. Ahí la tienes. ¿De acuerdo? Muy bien, el ángulo que forma la recta con la horizontal, acá está. La tangente de dicho ángulo, la pendiente de la recta, vale 2. ¿De acuerdo? Otro ejemplo más. Y igual a menos 2 tercios de x menos 2. A ver, función afín, porque el término independiente es distinto de 0. Muy bien, dibujo el plano cartesiano, ubico menos 2, ordenada del punto de paso en el eje Y. Ubico el punto sobre el eje X y para ello Y igual a 0. Lo resuelvo, ahí está, sale X igual a menos 3. Bien, dibujamos la recta. Ahí la tienes. ¿De acuerdo? El ángulo que forma la recta con la horizontal lo señalo con el puntero. Acá está, parte de esa posición y llega hasta la recta. Ese ángulo, ¿sí?, tiene la propiedad de que la tangente de dicho ángulo vale menos 2 tercios, pendiente de la recta. ¿De acuerdo? Así es. Número 7. Función de segundo grado o función cuadrática. Esta función tiene regla de correspondencia y igual a ax cuadrado más bx más c, con a diferente de 0. El máximo dominio en el cual podemos definir la función será todos los reales. Y bajo ese máximo dominio, ¿cuál será el rango de la función? Bueno, va a depender de los coeficientes. Y básicamente depende del coeficiente principal a. Una manera práctica de obtener el rango de la función es a partir de la gráfica de la misma. La gráfica de toda función cuadrática siempre es una parábola que se abre hacia arriba o se abre hacia abajo. Se abrirá hacia arriba cuando el coeficiente principal a es positivo y se abre hacia abajo cuando a es negativo. En geometría analítica se estudian varios elementos adicionales de una parábola. Aquí vamos a destacar solo dos de ellos. Uno es el punto extremo de la parábola. Ese punto se llama vértice.
y otro es una recta vertical que pasa por ese punto, ese vértice, denominado eje de simetría de la parábola. Es decir, la parábola es simétrica con respecto a esa recta vertical que pasa por el vértice. ¿De acuerdo? Si uno refleja uno de los lados de la parábola hacia el otro lado, coincide exactamente con la otra porción. Bien, para graficar esa parábola, previamente acomodamos las reglas de correspondencia completando cuadrados y lo dejamos de esa forma. Es decir, y igual a por x menos h al cuadrado más k, con a diferente de 0. Muy bien, a partir de este arreglo, los valores de h y k son las componentes del vértice de la parábola. Es decir, el vértice al cual le llamo v. V será igual a el par ordenado h, k, tal que el valor de h es igual a menos b sobre el doble de a y el valor de k es simplemente la función evaluada para h, f de h, que resulta, haciendo los reemplazos y las operaciones correspondientes, resulta menos discriminante sobre 4a. ¿De acuerdo? Bien, analicemos dos casos. Cuando a es mayor que 0 y cuando a es menor que 0. En el primero de ellos, para graficar la parábola, dibujo el plano cartesiano, ubico en primer lugar el vértice de la parábola, h, k. Digamos que está en esa posición. Primera componente h, segunda componente k. La parábola se abre hacia arriba, por lo tanto la dibujamos de esa manera. Si queremos tener un poco más de precisión en el trazado de esa parábola, tomemos en cuenta de que la parábola abierta hacia arriba o hacia abajo siempre intersecta al eje Y en algún punto. La ordenada de dicho punto está determinado por el término independiente de la regla de correspondencia. ¿De acuerdo? La ordenada de este punto está dado por el término independiente. Ahí lo tenemos. C. ¿De acuerdo? Con eso tengo un poco más de precisión en el trazo de la parábola que representa la función. Muy bien, para determinar el rango de esta, proyecto la parábola con respecto al eje Y, hago la proyección, llevo todos los puntos hacia el eje Y y notamos que la proyección va desde K hacia el más infinito. Eso quiere decir que el rango de la función será el intervalo cerrado en K hasta más infinito. ¿De acuerdo? En el otro caso, dibujamos el plano, ubicamos el vértice de la parábola, ahí lo tenemos, primera componente h, segunda componente k, parábola abierta hacia abajo. Ahí está. Noten que la parábola intersecta al eje Y en ese punto, y la ordenada de ese punto está dado por el término independiente de la regla de correspondencia, el valor de C. Muy bien. Calculamos el rango de la función, para ello proyecto la gráfica con respecto al eje Y y notamos que la proyección viene desde menos infinito hasta acá. En consecuencia, el rango de la función será desde menos infinito acá, cerrado en K. Correcto. Muy bien. Miren, cuando la parábola se abre hacia arriba, es decir, cuando a es positivo, se dice que la función tiene un valor mínimo. Ese valor mínimo de la función no es otra cosa que el mínimo elemento en el rango de la función. Y nosotros vemos que el mínimo valor en el rango de la función es k. Por lo tanto, el f mínimo, el valor mínimo de la función f, será igual a k. En el otro caso, cuando la parábola se abre hacia abajo, es decir, cuando a es negativo, se dice que la función tiene un valor máximo. Y ese valor máximo de la función también es el máximo elemento del rango de la función, que en este caso se nota que es igual a k. Por lo tanto, el f máximo, valor máximo de la función, es igual a k. Aparte de ello, miren que la parábola en los gráficos que estamos notando
intersecta al eje X en dos puntos. No siempre es así, ¿no? Es probable que la parábola se encuentre más arriba y de repente puede ser tangente al eje X, o de repente no puede intersectar al eje X. Es posible eso. Veamos de qué depende eso. Observaciones. Vamos a tomar el caso en el cual la parábola se abre hacia arriba, es decir, A positivo. El comentario es totalmente similar para el caso que la parábola se abra hacia abajo. Trazamos el eje X y al dibujar la parábola que representa la función cuadrática, es probable que el trazo sea de esa forma, o quizás sea de esta otra, o tal vez de esta manera. Bien, no olvidemos que las abscisas de los puntos de intersección de la gráfica de la función con respecto al eje X son las raíces reales que tiene dicha función. En el primero de ellos, la parábola intersecta en dos puntos distintos al eje X. Es decir, la función cuadrática tiene dos raíces reales diferentes. En el otro caso, la parábola intersecta en un único punto al eje X. En todo caso, aquí las dos raíces reales de la función cuadrática coinciden. x1 igual a x2. Y en el tercer caso, no hay raíces reales. Y como ya se va notando, eso solo depende del discriminante de la función cuadrática. En el primero de ellos, el discriminante es positivo. En el otro, la parábola tangente al eje X, el discriminante es igual a 0. Y en el tercero, como no hay raíces reales, el discriminante de la función es negativo. Muy bien, veamos un par de ejemplos para la gráfica de la función cuadrática. Ejemplo número 1. Sea la función y igual a 2x cuadrado menos 8x más 1. Bien, a la función queremos calcularle el rango de la función, queremos la gráfica de la función y queremos el rango de la función. Bien, para ello preparo la regla de correspondencia completando cuadrados y la dejaremos de esa forma. Ahí la tenemos, donde de inmediato decimos que las coordenadas del vértice h, k será el par 2, menos 7. Ahí lo tenemos. Muy bien, trazamos el plano cartesiano, ubicamos el punto 2, menos 7, primera componente 2, segunda componente menos 7. La parábola se abre hacia arriba porque el coeficiente a es positivo. Ahora, sabemos además que la parábola intersecta al eje y en algún punto. La ordenada de ese punto está dado por 1, término independiente de la regla de correspondencia. Ahí está. Entonces con ello vamos a tener un poco más de precisión en el trazado de la parábola. La parábola será esa. Bien, aquí para hallar el rango de la función proyecto la parábola con respecto al eje y la proyección se extiende desde menos 7 hacia más infinito. Entonces el rango de la función va desde menos 7 cerrado a más infinito. Bien, se nota que la función tiene un valor mínimo y ese mínimo de la función será igual a menos 7. ¿De acuerdo? Bien, ejemplo número 2. Dada la función y igual a x por 6 menos x. Perfecto. Bien, aquí nuevamente operamos y completamos cuadrados en la regla de correspondencia y la dejamos de ese modo. El a es negativo, vale menos 1. Parábola abierta hacia abajo. El vértice h vale 3 y k vale 9. Entonces el vértice tiene componentes 3,9. Perfecto. Trazamos el plano cartesiano. El vértice en esa posición, primera componente igual a 3, segunda componente 9. La parábola se abre hacia abajo. Bien, aparte de ello, la parábola intersecta el eje y en un punto, cuya ordenada ¿quién es? El término independiente de la regla de correspondencia. O si no, la evaluación de dicha regla para x igual a 0. No olvidemos que el término independiente de un polinomio lo obtenemos evaluando este para su variable igual a 0. Sale 0. Allá pasa por el origen del plano.
y igual 0, acá está. Correcto. Bien, aquí tenemos la gráfica entonces de la parábola. ¿Sí? Bien, proyectamos dicha parábola con respecto al eje y notamos que la proyección, aquí está, viene desde menos infinito hasta 9. Entonces el rango de la función será intervalo desde menos infinito a 9 cerrado. Bien, la función tiene un máximo valor. No olvidemos que el máximo valor es el máximo elemento del rango de la función, en este caso 9. Entonces el f máximo será igual a 9.